Au printemps 2009, nous sommes 6 stagiaires et un accompagnateur en route vers le Pérou. Notre projet, soutenir les efforts d'une radio communautaire de la ville de Piura. Oprimiendo tus manos con dulzura. 3 mois plus tard, notre stage se termine et nous faisons le point tous ensemble. Nous réalisons que s'enrichir durant un voyage comme celui-ci passe à travers les rencontres que nous faisons et à travers nos différentes activités. Nous avons pu rencontrer des gens qui font une différence au sein de la société péruvienne. Ce sont des organismes inspirants qui nous ont marqués autant. Aujourd'hui, nous vous en présentons 3 d'entre eux. L'Association des femmes de Marcavelica est devenue au fil des années un acteur important dans la région. Né d'une conversation entre femmes idéalistes, ce projet a grandi et permet maintenant aux femmes de Marcavelica de revendiquer la place qui leur revient. Como la Asociación de Mujeres Marcavilcas trabaja a nivel de toda la zona del distrito que tiene más o menos 15 centros poblados y la organización tiene mujeres coordinadoras de base por cada centro poblado. Estamos hablando de mujeres rurales que a veces que la mayoría no ha tenido acceso a la educación, ¿no? Que la mayoría de las mujeres sufre violencia. Que esa mayoría de mujeres día a día lucha por sostener a sus hijos. Le principal défi de l'association est non seulement de se faire entendre, mais aussi d'inciter ses membres à progresser en tant que femmes et citoyennes engagées. Cuando fuimos tocando puertas para sacar las coordinadoras de cada sector, no les fuimos a ofrecer a regalarles 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar para que sean nuestras coordinadoras, sino que lo que nosotros les estábamos ofreciendo es desarrollar sus capacidades, les ofrecíamos talleres de capacitación. Estas mujeres han sido capacitadas en violencia familiar, en género, en identidad, en ciudadanía, en derechos humanos. Queremos estar al lado del hombre, dándole la mano, ayudándole, pero que también ellos sepan defender, respetar nuestros derechos. De sa fondation et de son statut non reconnu en avril 2004, l'Association des femmes de Marcavelica est aujourd'hui une organisation reconnue et écoutée par le gouvernement local. Ses membres sont impliqués dans plusieurs projets municipaux et politiques, ce qui fait que les actions sont concrètes et que les objectifs sont plus que jamais atteignables. Muchas veces solamente se decían en palabras, pero muy poco era la obra que se hacía. Hoy día, sí, las mujeres ya nos estamos fortaleciendo. Si no nos desarrollamos nuestras capacidades, ¿cómo vamos a salir adelante? O sea, ya queríamos salir, de dejar de la cocina, el lavado, el planchado, todo, pero ahora ya somos mujeres organizadas que nos damos un tiempo para todo. Oprimiendo tus manos con dulzura. Nosotros trabajamos con adolescentes trabajadores que están excluidos del sistema educativo, chicos y chicas que por el trabajo dejaron a muy temprana edad la escuela porque esa escuela no se adaptaba a su realidad o su condición de niño trabajador, ¿no? En janvier 2001, Manitos Crescendo a recensé dans le marché de Piura près de 600 jeunes adolescents travailleurs. Au Québec, c'est une réalité pratiquement inexistante, mais au Pérou, elle se vit et elle se voit partout. Depuis 15 ans maintenant, Manitos Crescendo œuvre auprès de ces jeunes défavorisés en leur proposant une éducation alternative gratuite. La formación técnica laboral incluye el oficio laboral, más sus prácticas, más el reforzamiento en cursos básicos que es matemática, lectoescritura y conocimiento del medio. Eso poco a poco se le va abriendo el panorama también y ellos van sintiendo la necesidad de aprender las matemáticas. ¿Por qué? Porque tienen que tomar una medida para una falda, porque tienen que hacer pesar en la cocina, ¿no? Ces adolescents vivent souvent au quotidien beaucoup de frustration à cause d'une situation économique et familiale précaire. En se concentrant à donner des outils concrets à ces jeunes travailleurs, l'organisme réussit à faire beaucoup avec peu de moyens. It addresses the problems of the people very, very directly. If you look at it on a person-to-person basis,
in a program like Manitos Creciendo, you can definitely see how this program has changed the lives of the people that you meet. Ahí tenemos niñas de 17 años que nunca han leído, o sea, no saben las letras, son analfabetas. Les decimos que no pasa nada, que nosotros el oficio pues lo van a aprender y poco a poco se les va alfabetizando también. No los cerramos las puertas, decimos no, tú no puedes, ¿no? Y la mayor parte del tiempo están en la calle, regresan a su casa para llevar el dinero, para la comida o para dormir, ¿no? Y encuentran ambientes agresivos también. Entonces ya cuando son adolescentes pues todo esto se convierte mucho en rebeldía, el desarraigo de la familia. Gabi reste réaliste. Elle sait que pour chaque enfant qui sortira du marché de Piura, il y en aura un autre pour commencer à travailler. Mais tant que la flamme y sera et tant que le besoin existera, Manitos continuera son travail auprès de ces adolescents défavorisés. Es un problema de pobreza, de exclusión, y que mientras los padres no tengan pues oportunidades laborales, van a seguir saliendo más niños a las calles a trabajar. No salen por gusto, los chicos salen por una necesidad y no dejan la escuela porque quieren, lo dejan también porque se sienten obligados. Te diré lo mucho que te quiero, oprimiendo tus manos con dulzura. En 1999, la compagnie canadienne Manhattan annonce son intention d'ouvrir une mine d'or dans la région de Tambo Grande avec l'appui du gouvernement péruvien. Cette zone agricole génère près de 2 milliards du PIB brut du Pérou. Ce projet minier signifiait la mort de l'agriculture dans la région et les habitants de Tambo Grande étaient seuls pour défendre leurs droits. Estos proyectos, si bien es cierto, son temporales también, ¿no? Porque no son renovables. Malogran el medio ambiente, la ecología y todo eso, ¿no? Y especialmente las aguas, ¿no? Somos exportadores de mango, exportadores de tanta alimentación para Lima, para la región. Tambo Grande es una cuna de alimentación, es una reserva de alimentación, si se quiere decir. Y eso nos puso en que tuvimos que ponernos de guardianes y vigilantes, pero organizándonos. De tal manera que el año 99 nos organizamos a través de un Frente de Defensa de San Lorenzo y Tambo Grande para luchar contra este proyecto impuesto por este gobierno. Avec la possibilité de voir les plus importants cours d'eau de la région contaminés par l'exploitation minière, une mobilisation sans précédent s'opère à Tambo Grande. Le mouvement d'opposition s'organise et ce sont des milliers de gens qui descendent dans les rues pour manifester. Ese Frente de Defensa fue el que luego se articuló con lo que se llamó la Mesa Técnica, que era un grupo de ONGs que lo que hacían era prestar precisamente información de carácter científico, legal, económico, que le permitió al Frente de Defensa tener argumentos mucho más sólidos para establecer que la inversión minera no iba a ser tan rentable como ya lo era la inversión agrícola. Porque nunca el pueblo quiso minería. El 98.8% votó a favor de la agricultura en la consulta vecinal y solamente el 1.8%, 2% votó a favor de la minería. En décembre 2003, suite à une pression locale et internationale grandissante, Manhattan annule son projet avant même de le débuter. Pour Tambo Grande et ses habitants, c'est une grande victoire. Sauf que le fantôme de l'exploitation minière reste. Plusieurs territoires de la région sont toujours des concessions et c'est pourquoi le front de défense reste aux aguets. ¿Y cuánto valen los 120.000 tamborandinos y tambograndinas? No sé. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿No? Siempre se ha hecho unas sumatorias de cuánto vale ¿cómo se llama? La rentabilidad económica de un valle, de un pueblo, pero hasta ahora no se ha hecho un estudio de cuánto vale la vida. Me parece normal ir al mercado y que un niño de 8 años te cargue una bolsa de 10, 12 kilos. La mujer ya está conociendo sus derechos y como los conoce, los sabe defender. Mira, la convicción para mí es algo que nace del fondo del alma, del corazón. Si me faltara